La esterilización es un proceso a través del que se logra la destrucción total de microorganismos mediante el calor. Este proceso debe ser diseñado, validado y llevado a cabo para asegurar que es capaz de eliminar toda la carga microbiana. La esterilización por calor húmedo. El calor húmedo se usa en equipos denominados autoclaves, que estos cierran herméticamente y en su interior desarrollan vapor bajo presión, el cual se presuriza y eleva la temperatura, proporcionando que el calor húmedo destruya los microorganismos. Es necesario mantener la temperatura y presión constantes. El vapor saturado es el vapor que está en contacto con el agua que lo generó. Solo este garantiza la transmisión de suficiente energía calórica a la carga del autoclave para una correcta esterilización. La esterilización por calor húmedo se compone por fases. La fase de purgado, que es cuando la resistencia empieza a calentar el agua del calderín, entonces se va produciendo vapor que desplaza el aire haciéndolo salir por la válvula de purgado. Esta fase termina cuando se alcanza la temperatura de esterilización deseada, que va de 121 a 134 grados centígrados. La fase de esterilización. Aquí se cierra la válvula de purgado, entonces se inicia todo el proceso de la esterilización. Fase de descarga. Terminando el proceso de esterilización deja de funcionar la resistencia, por lo que se deja de producir vapor y la presión y temperatura empiezan a bajar poco a poco. Cuando un líquido está a temperatura de ebullición, para pasarlo a vapor hay que aplicarle una cantidad de calor adicional. A este calor, que es necesario para evaporar cierta cantidad de agua, se le conoce como calor de vaporización. El diagrama de fases de agua se basa en la presión y la temperatura para el agua, donde se muestra cómo las tres fases, líquido, sólido y vapor, pueden coexistir juntas en equilibrio térmico. La línea de vaporización, la fase líquida y de vapor están en equilibrio. En la línea de fusión, las fases sólida y líquidas están en equilibrio. Al igual que en la línea de sublimación, las fases sólida y vapor están en equilibrio. El punto triple es el único punto donde las tres fases pueden estar en equilibrio. El punto crítico es el punto final de una curva de equilibrio de fase. En el punto crítico las fases líquido y vapor ya no coexisten. Ahí la sustancia se llama fluido supercrítico, cuando se alcanza la temperatura crítica y la presión crítica. Esterilización por calor seco. El mecanismo de este proceso para esterilizar implica la desnaturalización proteica, la fusión y desorganización de membranas, y la ocurrencia de procesos oxidativos irreversibles. Las variables principales para un proceso de esterilización como este son la temperatura y el tiempo de exposición. Las estufas que se usan para la esterilización por calor seco suelen tener control termostático y funcionan con gas o electricidad. Las estufas se deben construir de modo que tengan una correcta circulación de aire, para evitar la estratificación de aire caliente, que podría producir sobrecalentamiento en algunas partes y temperaturas no esterilizantes en otras. El aire, al ser calentado en la parte baja de la estufa, disminuye su densidad y asciende hasta la parte superior de la cámara, donde a su paso tiene contacto con los materiales. Una vez que el aire ha cedido su calor, vuelve a descender hacia la parte inferior de la estufa, donde nuevamente es calentado y se repite este ciclo, hasta que después de un cierto tiempo alcanza una temperatura uniforme. Aplicaciones y limitaciones. Solo se podrá aplicar cuando los materiales no soporten la acción del calor húmedo. Estos son productos termorresistentes, que no toleran el contacto con la humedad. Ejemplos son el instrumental cromado, polvos inorgánicos, productos grasos o en el desperogenado de materiales resistentes al calor, como los envases de vidrio. Esterilización por filtración. Este es un proceso que impide el paso de microorganismos de un ambiente a otro. Se utiliza en la industria farmacéutica en soluciones termolábiles que no pueden sufrir la acción del calor. Actualmente este método se usa en los compresores de aire que utilizan filtros coalescentes. La esterilización por ebullición. Se pueden usar dos tipos de líquido. Agua en ebullición. El agua hierve a 100 grados centígrados. Este sistema ofrece todas las garantías de esterilización siempre y cuando se cumpla el tiempo en el que el material debe permanecer en ebullición para lograr la muerte de las bacterias, no así de las esporas que aún siguen resistentes. El tiempo de ebullición establecido es de 20 minutos. Aceite en ebullición. Para esto se utiliza un aceite especial volátil, aprovechando la ventaja de que el aceite hierve a una temperatura mayor que la del agua.
la que puede llegar a 300 grados centígrados. El tiempo de ebullición establecido es de 20 minutos. La esterilización por radiaciones ionizantes. Los rayos gamma son radiaciones ionizantes que se usan en la industria de los artículos médicos, odontológicos y farmacéuticos. Se caracterizan por una alta energía y gran penetración. Es un método costoso. Los rayos beta se usan principalmente en la industria. Su poder de penetración es menor que el de las radiaciones gamma. Los rayos ultravioleta son radiaciones no ionizantes. No tienen efecto esterilizante sobre algunos microorganismos. Son de baja energía y escasa penetración. Su acción es superficial y se usa para mantener una baja tasa de microorganismos en el quirófano y para mantener estéril el instrumental una vez que ha sido esterilizado.